en la entrevista es el familiar del paciente o trabaja con el psicólogo? ¡Ay, qué bueno! Sí, a eso vamos a entrar ya. Vamos a entrar ya a esa parte que para eso estamos reunidos hoy. Para que todo lo que hayan estado estudiando, leyendo, revisando, esas dudas como la que tiene Melanie, yo se las resuelvo antes de que hagan examen, ¿sí? Es alguien que vive y conoce al paciente, Melanie, ¿sí? Es alguien que me va a contar del paciente. No, el informante no puede ser alguien que trabaja conmigo porque el informante me va a informar de esa realidad del paciente. Así que tiene que ser alguien que viva con él, ¿sí? O si no vive con él, por lo menos alguien muy cercano. A veces es el papá, es la mamá, es el hermano, es la novia, es el hijo, ¿verdad? Como algunos de los casos más claros en donde necesitamos informantes con pacientes que ya tienen un deterioro cognitivo muy fuerte porque tienen un trastorno neuropsicológico. A ver, eso vamos a recordar. Trastorno neuropsicológico, ese es el término correcto para qué palabra que ya no vamos a usar de ahora en adelante. No sé si ya se los expliqué. Hay una palabra que ya se cambió, ya no se utiliza esa palabra para referirse a los trastornos neurodegenerativos. Enfermedades mentales, ¿no? Uy, casi no. Es una, obviamente es una de esas, ¿verdad? Pero ¿cuál es? ¿Demencia? Bien, école, excelente. Eso es. Yo ya lo había mencionado más de alguna vez, pero son tantas cosas, chicos, que pues anoten por allí, ¿verdad? Demencia, todo el mundo como que tiene la idea de que es demencia y saben que es algo que pasa cuando a los abuelitos, ¿verdad? Porque mi abuelito ya está senil, dice la gente. Ay, qué horror. Tampoco utilicen ese término, senil, es horrendo. Pero a esas se les conoce como demencias, ¿verdad? Y las demencias todavía van a encontrar en libros, chicos, van a encontrar a personas que cuando explican sobre las demencias siguen utilizando el término. Esto es algo muy actualizado. Yo ya utilizo el término trastornos neurodegenerativos porque este es mi campo de expertise, ¿verdad? Se recuerdan que yo soy neuropsicóloga, entonces este es mi campo de expertise y yo jamás llamo a las demencias demencias, pero porque yo estoy constantemente en actualización. Muchos colegas todavía usan el término. El DSM-5 lo cambió ya y lo cambió por el tema de lo peyorativo de la demencia. La gente utiliza el demente como un insulto, ¿verdad? A la mano, vos estás demente, pues. Es un insulto, ¿sí? Entonces, se cambia lo peyorativo del término y utilizamos entonces trastornos neurodegenerativos, ¿sí? O trastornos neurocognitivos para referirnos a esos. Entonces, si tengo un pacientito que tiene un trastorno neurocognitivo ya avanzado, un ejemplo para que no estemos así, a la madre, ¿cómo suena de chilero? Pero, ¿qué es eso? Famosísima demencia senil, ¿verdad? O el famosísima enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Esas enfermedades que le dan a los abuelitos son trastornos neurocognitivos, así se les llama. Entonces, si yo tengo un abuelito que ya tiene un Alzheimer muy avanzado, el abuelito no me va a poder responder muchísimas cosas porque él ya le cuesta, o sea, sus procesos cognitivos están deteriorados. Entonces, yo no voy a poder hacer una entrevista muy buena con el abuelito si el abuelito a duras penas me puede decir cómo se llama, ¿verdad? En ese tipo de casos yo voy a necesitar un informante. Así se le llama a la persona de la familia que me ayuda a llenar la información. En el trabajo con niños, chicos, el niño no me puede dar su historia, así que el informante es el papá, ¿sí? Mi paciente es el niño, pero el informante es el papá. Entonces, respondiendo a la pregunta, no puede ser alguien que trabaje conmigo, sino que tiene que ser alguien que está relacionado con el paciente. Bien, veamos. Entonces, esa era la pregunta de Melanie. Ahora Minor pregunta, yo tengo duda con las ecuaciones que tiene cada modelo, la formulación, ¿ok? La voy a explicar, la voy a explicar. Por ahí les puse en el documento también el chivo. Si lo supieron leer, ahí está el chivo para entenderlo, pero yo se los explico. Ahorita les comparto. Voy a ver nada más que otras preguntas hay antes de compartir, porque modelos imagino que puede ser lo que más confusión haya, porque es lo más complejo y lo último. En temas de sexualidad y temas delicados se hacen preguntas abiertas o cerradas. También no entendí mucho el rol del psicoterapeuta y el modelo atributo. ¿Me podría explicar, por favor? Gracias. Ok, voy respondiendo la primera que es más rápida. En los dos temas hago los dos tipos de pregunta. Recuérdense que siempre en cada fase hago los dos tipos de pregunta. En el delicado tengo que iniciar sí o sí con una abierta, porque no me voy a poner a sacar detalles específicos de un tema delicado, ¿verdad?
Y ahí hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, estemos hablando de abuso. A mí no me interesa realmente saber todos los detalles del abuso, pero hay una parte del morbo que a veces nos puede hacer querer preguntar, ¿y cuántos la violaron? ¿Y fue por atrás o fue por adelante? O sea, perdón lo gráfico, ¿verdad? Pero les digo, el tema de la morbosidad es una cuestión muy humana, ¿verdad? De querer saber el chisme, diríamos, lo podríamos decir de una forma, ¿verdad? Y saber el chisme completo, dice la gente. Nosotros no estamos adquiriendo chismes, sino que estamos adquiriendo información que nos va a servir para apoyar a la persona. Entonces, yo no hago preguntas, por ejemplo, cerradas, que vayan a meterse a tanto detalle. Yo lo dejo abierto. Si la persona quiere entrar en detalle y puede, yo se lo permito, ¿verdad? Yo no la censuro. Eso sí, no, yo no la censuro. Si ella quiere explicar que eso va a ser fuerte para mí, ojo con eso, porque para mí estar escuchando esa información va a ser como, a la madre, yo no quiero saber esto, ¿verdad? Pero para su proceso de sanación, si su sistema está sintiendo que al expresarlo así de claro, también esto tiene que ver con sus rasgos de personalidad, es lo que necesita. Ese es el espacio. Nadie más le ha escuchado hablar sobre eso, porque nadie quiere oír sobre eso. Entonces nosotros nos convertimos en esa persona que sí va a estar ahí y va a escuchar hasta el último detalle. Si ella quiere hablar sobre cómo era el vello púbico del abusador, perdón lo gráfico, chicos, pero necesito que entren en contacto con esa parte y que sepan que puede pasar. Uno está ahí y escucha, ¿sí? Va regulando, ¿verdad? Para que no se nos vaya, como en todos los temas de la entrevista, mucho por las ramas, ¿verdad? Y que no se nos centre tanto en esa parte. Pero cuando le permitimos que tenga esta expresión, nos va a permitir tener información a nosotros sobre qué cosas particularmente trabajar. Porque cuando la persona es explícita con un trauma, nosotros podemos saber desde qué modalidad sensorial trabajar. ¿A qué me refiero? Hay personas que cuando viven un trauma, lo que más recuerdan es lo que vieron, ¿sí? Eso es lo que más recuerdan, lo que vieron. Hay otras personas que cuando viven un trauma, lo que más recuerdan es lo que escucharon, ¿sí? Hay personas que cuando viven un trauma lo que más recuerdan es el olor. Entonces es importante, esos datos nos sirven para orientarnos hacia qué trabajar, qué modalidad sensorial voy a trabajar. Entonces les pongo un ejemplo concreto. Yo estuve en el grupo de apoyo. Ustedes se recuerdan que hace algunos años, o yo no sé si son muy jóvenes, yo creo que sí se enteraron, el deslave y la tragedia de Cambrai. A todos les suena lo que pasó en Cambrai, cuánta gente quedó soterrada y cuánta muerte y dolor, ¿verdad? Eso es un trauma ambiental, ¿verdad? Es una situación ambiental que genera trauma. Entonces yo estuve dentro del grupo de terapeutas que trabajó el trauma colectivo con el equipo de rescate de los bomberos, ¿verdad? Esos héroes maravillosos que se tienen que meter a donde está la podredumbre y la muerte en su máxima expresión. ¿Se imaginan? Y entonces muchísimos bomberos desarrollan trastorno de estrés postraumático porque están sometidos a mucho trauma todo el tiempo. Van ganando, obviamente, tienen un cuero también fuerte, pero a más fuerte la experiencia, más se vulnera nuestra salud mental. Entonces, cuando hicimos el trabajo colaborativo para desensibilizar el trauma con los bomberos no era lo que vieron. Ellos vieron cuerpos desmembrados, chicos, gente destrozada. No era lo que vieron. Los bomberos de Cambrai, lo que más les generaba el malestar del trauma era el olor, la peste. Imagínense cómo podía haber olido ese lugar con tanta gente muerta. Gente que no sabes en dónde está porque está soterrada. Y lo que sale solo es el olor. Imagínense. Entonces, lo que no los dejaba en paz, decían los bomberos, cuando yo regresé a mi casa, yo me bañaba y me bañaba y me bañaba y no se me quitaba ese olor. No se me quitaba. Estaba como penetrado. Y el olor era lo más recurrente. Entonces, esa sesión la trabajamos sobre el olor, ¿sí? Desensibilizamos el olor. No nos fuimos hacia la imagen, me explico. Entonces, por eso es importante la pregunta abierta, porque me va a dar esas partes. Pero, por ejemplo, si la persona no es muy abierta y no está lista, tampoco tiene las habilidades verbales para, a través de una pregunta, yo necesito hacer una pregunta cerrada. Como, por ejemplo, de esa situación,
Si tú recuerdas algo en particular, ¿qué es lo que más te molesta? Es una pregunta cerrada, algo específico. Y entonces la persona te dice, sus manos, es que eran como rasposas. Ah, eso es una modalidad táctil, ¿ok? Yo voy anotando porque eso me va a servir después cuando entre en tratamiento, ¿sí? Entonces, uso las dos. Voy. Rol del terapeuta en el modelo de atributos. Recuerda que el modelo de atributos tiene que ver, o sea, entiende que el problema que está teniendo la persona está en torno a variables que puedan generar variables personales, ¿verdad? Que están generando esa alteración y que son variables medibles. Eso es lo importante del de atributos. Entonces, el rol del terapeuta, cuando está haciendo la evaluación desde el de atributos, es que va a pasar alguna prueba que le permita medir, ¿verdad? Eso es lo que nos permite el de atributos. Nos permite medir lo que yo ya estoy notando, identifico la variable, ¿verdad? Entonces digo yo, ay, este es paciente ansioso. Voy a pasar un inventario de ansiedad, ¿sí? Entonces paso. Ese es mi rol. Mi rol es aplicar la prueba que me permite aplicar las pruebas psicométricas que pertenecen al modelo de atributos. Bien, y vamos a ver, Mariana. Yo también quedé con una duda, Lick. Es sobre las técnicas de constructos, de los tests que los compañeros dieron. Usted nos dio una más, la clasificación Q. ¿Podría explicarme un poquito más? Sí, podemos ver un poco de clasificación Q. Yo te diría que no te estreses ahorita, Marina. ¿Sabes qué? Si querés esa tu duda, les puedo compartir un poquito de eso de las técnicas para leerlo, pero no te estreses porque no creas que va a venir en el examen ahorita una pregunta sobre cómo es la clasificación Q. Cero. Lo importante es que ustedes sepan cuáles son técnicas subjetivas y cuáles son objetivas, hasta ahí, en ese momento. Porque como les decía, una clase de técnicas es literal, la clase es entera para poder explicarte cómo es la clasificación Q. Pero brevemente, para que tengas una idea, funciona de la misma lógica, ¿verdad? Porque como son constructos, entonces la clasificación Q me va poniendo como por cuadritos la misma cuestión. Voy haciendo cuadros muy parecido al de la rejilla, ¿verdad? Muy parecido al de la teoría de los constructos. Entonces yo voy comparando qué percibe el paciente con respecto a una realidad. ¿Eso que le pasó es bueno o es malo? ¿Sí? Eso que está sintiendo, ¿le hace bien o le hace mal? O sea, esas dimensiones de antónimos, ¿verdad? Pero para explicar, lo mejor es verlo y todo, y eso nos quitaría un poco que necesitamos resolver en otras preguntas que tal vez sí vengan en el parcial. Lo que te puedo decir para que tengas paz ahorita, que no te voy a dar toda la explicación de eso, miren que no encuentro mi cargador. Ahí está. Es que esa pregunta, así, de que yo detalle cada una de las técnicas, no viene, sí, tranquis. Lo que importa es que tengan claridad dónde corresponde. Por ejemplo, con lo que me estás preguntando aquí, Marina, tú estás entendiendo dónde está. Alguien que no sabe nada y no ha estudiado nada y lee esa pregunta no entiende, ¿verdad? Pero tú estás relacionando bien, o sea, estás colocando las técnicas subjetivas en donde pertenece, que es en el modelo de constructos, ¿verdad? Buenísimo. A ver. Jackie, en caso de personas adictas, ¿es bueno tener un informante o se perdería la confianza? Aquí vamos a temas, a dilemas éticos. Generalmente con un adicto, el primero que va a llegar va a ser el informante, porque el adicto rara vez llega. Pero si llega él solito, no hay mayor necesidad de informante porque él ya está mucho más saludable de como estuvo hace mucho tiempo, en donde la adicción, él simplemente considera que no tenía un problema. Si el adicto llega solito y aquí, él ya está ya avanzó un montón, él solito por su lado, y ya reconoció que tiene un problema. Entonces no vamos a tener mayor necesidad de informante, ¿verdad? Porque vamos a generar el reporte y él nos va a poder decir toda la información que necesitemos, ¿verdad? Si en algún punto se complicara, ¿verdad? Le podemos sugerir a él, ¿verdad? Quisieras que yo hablara con alguien de tu familia para los momentos en los que estuviste muy intoxicado, porque es que él no me va a poder contar, porque él no tenía conciencia de cuando hizo el desastre, cuando estaba drogadísimo con alcohol y pepas, ¿verdad? O sea, estaba tan drogado que hizo un desastre. Entonces yo le puedo preguntar, para yo tener una perspectiva más amplia, ¿te parecería bien si yo hablo con tu novia, por ejemplo, si la novia siempre ha estado ahí cuando él hace los desastres? No para contarle absolutamente nada de lo que tú y yo hablamos, sino que para que ella me pueda contar cómo te ha visto, porque tú no te has visto en esos momentos. ¿Te parece? Ah, bueno, ¿crees que ella estaría dispuesta? Bueno, tal vez sí. Si el caso es que el adicto llegó él solito.
Pero en el contrario, que es el que más común, llega la familia. Mire, por favor, atienda, porque es que mi hijo, que las drogas. Entonces yo ya tengo al informante primero y luego voy a atender al paciente. Entonces ahí todo bien, ¿vale? Bien. Alejandra pregunta, Lick, buenas tardes, disculpe una pregunta. ¿Y la pregunta? A ver, sí, dice Alejandra, no sé qué era ese sí. Ah, aquí está la pregunta. No es con el tema que está hablando, perdón, Gigi, pero ¿cuánto tiempo tenemos para realizar el examen? Ah, pero esto también lo hablamos al principio. 22 minutos. ¿Se recuerdan que tenemos un minuto por pregunta, verdad? Y entonces yo les coloqué, ahí está descrito en sus instruccioncitas, ¿verdad? Tenemos los 15 minutos que corresponden, porque son 15 preguntas, 15 minutos que corresponde a cada pregunta, más 7 minutos de bonus para poder revisar y poder, si alguna pregunta me lleva más de un minuto, ¿sí? Entonces, 22 minutos en total. Les cuento que yo lo hice en 5. ¡Ah! Así que por eso, igual yo dije, bueno, entonces les voy a dejar los 15, está bien fácil. Pero yo sé que es mucha información, ¿verdad? Entonces ya les dije, por eso salvando las diferencias, ¿verdad? De que obviamente yo tengo muchos años de estar en estos temas y ustedes están entrando. Así que tenemos 22. Dice Stephanie Silic, hay muchas veces sí de qué era, ¿qué pregunté? Ni yo me acuerdo. A ver. Y María Mejía, gracias licenciada. Y Minor, flashback de Vietnam con la rejilla. Y encontré el chivo de las... ¡Ah, ya lo viste! De las ecuaciones, ¿ya viste, Minor? Está abajo. Sí, ya lo vi. Ahorita les explico para que sea un poco más fácil de entender. Voy con esa pregunta. Entonces, solo esa tenía pendiente, ¿verdad? Modelos y lo de las fórmulas. No va a venir ahorita lo de las fórmulas, no se vayan a estresar. De una vez les digo para que no se angustien, ¿va? No vaya a ser tan cruel, si a duras penas es difícil entender en realidad primero qué es el modelo, que yo les ponga, a ver, la fórmula F en función de P, ¿a qué modelo corresponde? No, hombre, qué grosera. Lo de Cambrai, gracias Jackie por orientarme, que sí se recordaban. Ah, bueno, si sí se recordaban, entonces pudieron entender el ejemplo que les di. Por ahí cuentan en privado que alguien vio cuerpos, ¿verdad? En Cambrai y tuvo que ir, por supuesto, con su terapeuta a tratarlo. Porque no es fácil, chicos. El trauma, cuando sea visual, cuando sea auditivo, no es fácil. Realmente no, es que no nos dejen paz, ¿verdad? No nos dejen paz. Eso nos persigue, hombre, nos persigue un montón. Ah, miren, Garavito. Tal vez él estuvo también dentro de esa experiencia, ¿verdad? Entonces ahí, ese es un ejemplo clarísimo, ¿verdad? De un trauma colectivo y un trauma causado por variables ambientales. Entonces, vea que hay dudas, ¿ve? Mecanismos de defensa, quiero ver. Otro ejemplo de trauma ambiental es lo ocurrido en el volcán de Fuego. Ese es el más cercano que tenemos y ese sí fue bastante duro y pues la experiencia fue interesante ver cómo la gente lo tomó, tanto como el damnificado como el afectado, que son diferentes. Sí, es duro, es duro. Ahorita voy entonces con mecanismo de defensa de desplazamiento y voy primero con la preguntita que tenía pendiente de modelos. Vamos a compartir. ¿Dónde está su documento de modelos? No está abierto. Ah, bien, tiene que estar aquí, que está la entrevista de Morrison. Aquí está. Bueno, entonces la pregunta de Minor va hacia las formulitas, ¿verdad? ¿Verdad? Esas formulitas. Si ustedes bajan en ese documento, chan, chararán, chan, chan, yo les hice esta tablita para que fuera fácil, porque yo sabía que esa parte de las fórmulas iban a quedarse así como, ¿qué? Entonces, esto es lo que significa. Las usan, ¿verdad? Algunos autores para que sea fácil. Yo solo con ver la fórmula puedo entender, pero siempre y cuando yo sepa qué significa cada una de los componentes de esa fórmula. Entonces, las C significan conducta o comportamiento. La R significa respuesta. La P significa variables psicológicas del individuo o variables personales. La O, variables del organismo o las variables biológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que en la fórmula del modelo biomédico yo seguro voy a ver la O, ¿verdad? Y ahorita vamos a subir para confirmarlo. La A, variables de ambiente, situación, estímulo. La S, variables de la situación. La E, variables del estímulo. Y la famosa F, por si no se recuerdan, que es función, ¿verdad? También se utiliza este símbolo de F en matemáticas, ¿verdad? Para las funciones.
que se llaman que son operaciones matemáticas, ¿verdad? Y significa en función de. Entonces, cuando veo una fórmula, veamos esta. Casi todas tienen esta lógica. Todos lo explican de esa forma general y ya cada uno tiene su manera específica, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué quiere decir la fórmula? Que la conducta o el comportamiento está en función de, ¿qué significaba P? Nos vamos al chivo. P. Variables psicológicas del individuo. Exactamente. O variables personales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los constructos son subjetivos, ¿verdad? Que los constructos le pertenecen a cada persona y que cada persona tiene una construcción de la realidad diferente. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Por eso es que dice que la conducta o el comportamiento que yo estoy viendo está en función de esos constructos. Para explicar. George Kelly. Ufalas. Yes. Así es, George Kelly. Les voy a compartir esa parte que está en su diapositiva para que quede más claro. Entonces, en función de este constructo, ¿verdad? Entonces, ¿qué entiende el modelo construccionista? Que las dimensiones evaluativas son bipolares, ¿verdad? Simbolizadas o no por una etiqueta verbal. Ojo, que eso es lo que lo hace todavía más subjetivo y más complejo. A veces sí le tengo la etiqueta verbal, como la podemos ver aquí, ¿verdad? En la imagen que yo les hice para que les quedara como más claro que es un constructo, ¿verdad? Porque un constructo es diferente a una creencia o una idea. Entonces los constructos tienen esa característica de que son antónimos, ¿verdad? Son opuestos. Y que yo clasifico mi vida todo el tiempo en esos constructos. A mí eso me gusta, eso no me gusta. Esto es bueno, esto es malo. Esto es aceptable, esto es inaceptable. Esto es correcto, esto es incorrecto, ¿verdad? Siempre, siempre. Y así yo voy modelando mi conducta. Pero esto tiene que ver con aprendizaje, está íntimamente ligado al cognitivo y al conductual, porque según lo que nos hayan enseñado en nuestras culturas y en nuestras sociedades, es como vamos creando estos constructos. Por eso es que no están aislados. Por ejemplo, acá, en este lado del mundo, lo correcto desde la religión es salir de tu casa vestida de blanco a casarte. Y luego de que te cases, ya puedes tener sexo. Porque las relaciones antes de de no estar casado, ¿verdad? Si yo no estoy casado y tengo relaciones sexuales, estoy viviendo en pecado. ¿Sí? Eso es una realidad religiosa, señores. Y es una creencia religiosa real. Y la gente forma su vida a partir de eso. Muchísimas personas toman decisiones y modelan su conducta a partir de esos. Hay novios que toman la decisión de que no van a tener actividad sexual porque eso es pecado. ¿Sí? Y es válido. O sea, si yo lo creo, si para mí tiene sentido, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo tengo mi amiga, muchas les puedo contar esa vaina, porque a mí me impresiona. Porque recuérdense que también socialmente te invitan y todo el tiempo te están vendiendo sexo, ¿verdad? Recuérdense que todo el tiempo te están vendiendo de una u otra forma, el reggaetón te vende sexo, entonces qué difícil es mantener una creencia religiosa en una sociedad que te invita, sin mencionar que es una necesidad biológica básica. Entonces, ya sobreponer tu mente a la necesidad instintiva básica es complejo. Así que a mí, la verdad, me merecen admiración las personas que lo logran. Porque algunas lo logran, otras definitivamente no. Y ni una es buena ni la otra es mala, obviamente. Pero desde un constructo personal, yo sí lo puedo valorar como buena o mala. ¿Verdad? Entonces, si yo considero que tener sexo antes de casarse es malo, porque es pecado, yo probablemente no lo haga. Y si lo hago, ahí detona la patología. Porque ¿qué pasa si lo hago? Siento una culpa y me genera una ansiedad porque yo aquí viviendo, ves que no me puedo resistir, Dios perdóname. Una culpa espantosa y se genera la patología. ¿De dónde viene? De un constructo. Así es como lo entiende el modelo construccionista. ¿Sí? ¿O qué pasa? Como yo nunca le doy alivio a mis necesidades sexuales, ¿verdad? Entonces yo ando de un humor, papá, que nadie me soporta, ¿verdad? ¿Por qué no lo hago? Porque es pecado. No me masturbo porque es pecado, ¿sí? Y si eso es fuerte y válido para mí, chicos, la persona se va a pegar a esa creencia, porque ahí ya nos metemos en creencia, porque el constructo le está diciendo que tiene que hacerlo, porque si no se apega a la creencia, siente una culpa terrible, así que mejor no lo hace, ¿sí? Entonces,
Ahí hablamos del tema de la naturaleza y todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué necesidades son fisiológicas y son naturales? Las necesidades sexuales son necesidades básicas. Entonces, depende de la personalidad que yo tenga. Si yo tengo una realidad en donde, por suerte, yo tengo una libido baja y tengo estas ideas religiosas de que no tengo que tener sexo y que tampoco me tengo que masturbar, y yo tengo libido bajo, oh santa paz, no va a haber ningún problema. Ahí te sacaste la lotería. Pero si yo tengo libido alto y crecí en una familia católica o cristiana así, y eso me han enseñado toda la vida y yo no cuestiono mis creencias bajo ninguna circunstancia, yo voy a desarrollar una bomba de patología que no se imaginan. Y entonces todo ese malestar me va a salir probablemente en una adicción. Todo ese malestar me va a salir en que no tengo sentido de vida. Todo ese malestar me va a salir, no sé si me van siguiendo. Dice Stephanie, un constructo es una realidad a partir de una ideología. Así es. Un constructo es una realidad que tú creas a partir de una creencia. Por eso es que el modelo construccionista está totalmente amarrado y van siempre de la manita con el conductual y el cognitivo, que son los que tienen relación con el aprendizaje. Estos tres tienen relación con el aprendizaje, ¿sí? Porque es como yo voy entendiendo mi realidad. Aquí había otra pregunta, Jackie. École. Bien, Jackie. Jackie pregunta, cuando se refiere a CX y CY, ¿es como decir conducta A y conducta B en el modelo de atributos? Así es, Jackie. Correcto, así es. Porque tenemos varias. Recuérdense que qué bueno fuera, que el paciente a mí me llegara solo con una cosita. Ustedes tienen un armazón de cosas que ni se imaginan. Y entonces uno tiene que organizarlo, ¿verdad? Para poder entenderlo. Y para poder entenderlo, ¿desde dónde? Depende qué modelo, ¿sí? Bien, entonces voy a regresar a las formulitas, ¿verdad? Entonces ya que revisaron, por ahí había que revisaron eso. Entonces si vamos con otro, vean por ejemplo el conductual, me dice que la conducta o el comportamiento está en función de variables personales. Todos incluyen las variables personales, porque sabemos que el ser humano es subjetivo y es diferente. Todos somos diferentes. Por A, ¿qué significaba A? Ya me voy a mi chivo. Ambiente. École. Así es. Ambiente, situación, estímulo. Exacto. Entonces, el modelo conductual nos hace saber lo que es como lo entiende, ¿verdad? Hay un estímulo y hay una respuesta. Ambiente, respuesta. Ambiente, respuesta. ¿Sí? Y así es como yo lo entiendo. Entonces, hay un ambiente en donde se me está reforzando cierta conducta. Por ejemplo, ¿qué pasa en Semana Santa? Si ustedes vieran las estadísticas del aumento en el consumo de alcohol, se espantan. ¿Pero qué sucede? Solo tomo gallo, es nuestra cerveza, es mi favorita y es esta estación. ¿Sí? Y está por todos lados, las vallas y que la playa y que sí, y hay que tomar alcohol porque el alcohol es el alma de la fiesta. Todo un rollo que va de meterse en tu cabeza y todos tus amigos que te dicen, mano, ¿cómo que no traes unas chelitas? Tráete unas chelitas, sin eso no hay fiesta. Además, cada vez que yo logro tomar más, reforzador positivo, ¿verdad? A esa conducta. Cada vez que yo, por ejemplo, soy el rey Chara de la Universidad de San Carlos, soy la reina Chara, eso tiene, Calamara se lo aplaude, es un trofeo, me explico. Eso es un refuerzo positivo tremendo para que yo continúe con esa conducta. Y a más tome, más cabrón me vuelvo. O sea, los tomadores mucha me encantan porque dicen, es como el deporte, hay que practicarlo, dicen los bolos. Claro, porque con más que lo practiques, a más veces que tomes a la semana y más cantidades, tú vas a hacer una neuroadaptación tremenda con tus receptores dopaminérgicos, un desastre, y entonces vas a crear el fenómeno que se conoce como tolerancia. Entonces ya 2 cervezas no te hacen nada. Ya tienes que tomarte 2 six-packs para que te pegue. Eso se llama tolerancia y es un fenómeno neurofisiológico que explica la adicción. Es viernes y el cuerpo lo sabe, excelente, Minor. Así, ahí hay otra, ¿verdad? Desde niños escuchamos la canción de Gallo. Bien, Julián, así es. O sea, hasta me la sé, ¿se dan cuenta? Hasta yo me la sé, de memoria. Es tanta la estimulación, ¿verdad? Y entonces vean el rollo del que más toma, del que es así como bien cool, ¿va? O sea, cuando están los adolescentes, ¿quién es el más cool
de los adolescentes, ese que llevó guaro al colegio en su pachón. ¿Mm? Te hace cool, te hace valioso, te hace cabrón, ¿verdad? Es un tema social complejo, ¿verdad? Pero esa conducta está siendo reforzada. ¿Mm? Lick, ¿podría dar un ejemplo de la devaluación y la proyección? Mecanismos de defensa, y vamos a hacer. Sí, voy. Bueno, entonces quedó lo de las fórmulas, ¿verdad? Más claro. Ahí ya pueden ir viendo cada una. Vamos a ver, mecanismos de defensa. Busquemos. ¿Dónde está? Es que así se los comparto, es más fácil si se los comparto. Voy a dar esto porque esto no me deja ver nada. A ver. Solo una cosa antes. Dime, te escucho. Los constructos y el cognitivo tienen ambos la misma fórmula. La fórmula no lo es todo, la fórmula nada más te ayuda como a entender, ¿verdad? Cómo va la cosa. Entonces yo ya tengo que saber del modelo para saber cómo es diferente. Si la fórmula es igual, ¿cómo es diferente? ¿A qué variables? Lo que me va a cambiar es qué variables personales hace uno con el otro. Si yo estoy desde el modelo cognitivo, me va a hablar que de las variables personales que cambian son los pensamientos y las creencias de la persona. Pero si estoy en el otro, la variable personal son los constructos. Pero la conducta está relacionada a lo mismo. Por eso es que la fórmula es la misma. Tiene que ver con variables personales. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? ¿Cómo vamos? ¿Sí me estoy explicando o está muy complicado? Dígame, ponte tu manita. O dígame, sí, así yo me puedo quedar en... Sí, licenciada. Bueno, entonces aquí está su documentico, ¿verdad? Y entonces, veamos. Me pregunta, esa la debía ya, la debía. Me habían preguntado desplazamiento, ¿verdad? ¿O no? Espérense, voy a ver. Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, vean. Me encanta que la fuente es Wikipedia, ¿vieron? Me encanta. Es que se me olvidó decirles. Es que este documento se los compartí a ustedes porque el grupo 7 de la matutina no terminaron su tema tampoco. Se recuerdan que no llegaron, porque es que ese tema era largo, ese capítulo era largo. Entonces no llegaron tampoco. Entonces me dijo una de las compañeras, mire, Lick, nosotros para entender los mecanismos usamos un documento que juntamos de ciertas cosas. Entonces, pero es que estaba bien claro y yo así lo entendí. Entonces yo, mandámelo. Entonces ese es documento que ellas hicieron. Es un documento que hicieron ellos de ese grupo. Por eso es que miran que ahí tienen Wikipedia, ¿verdad? Pero obviamente yo lo leí, lo revisé y sí está, o sea, la información es correcta. ¿Por qué no se les recomienda y a ustedes en la universidad no les dejan usar Wikipedia? Porque es información editable. Entonces hay mucha probabilidad que la información que pueda estar ahí, alguien la edite por fregar y sea falsa. Entonces, cuando ustedes no conocen de esto, cuando ustedes están tratando de investigar para tener un tema, ustedes, ¿cómo pueden saber si la información que está ahí es falsa o no? Entonces, Wikipedia ya lo podemos utilizar cuando nosotros ya somos expertos en un tema. Yo ahora ya puedo usar Wikipedia, pero cuando era estudiante yo no hubiera sabido nunca, ¿verdad? Pero ahora, después de tantos cursos, después de tanta preparación, después de tanto saber, y voy solo con temas que yo conozco. Si yo me voy a meter a un tema que no es mi especialidad, jamás toco Wikipedia, porque cuando yo lo esté leyendo, no voy a saber. Pero yo ahora, por ejemplo, me puedo meter a Wikipedia a leer que me expliquen, por ejemplo, la neurofisiología de la atención y que me digan qué áreas están involucradas en la atención y yo ver si esa información es correcta, porque yo ya lo sé. ¿Sí? Por eso quería hacerles esa aclaración, porque me imagino que deben haber visto que decía Wikipedia, caray, ¿cómo así? Lo hicieron. Si no, en el DSM-5 y en el 4, bueno, para los que todavía estén usando el 4, porque algunos todavía lo usan, hay una página antes de que empiece todos los trastornos, toda la clasificación, en donde tienen de la definición de cada uno de los mecanismos de defensa. Entonces, para que también lo consulten. Bueno, voy explicando rapidito entonces. Desplazamiento. Ustedes desplazan todo el tiempo. Todo el tiempo. Ejemplo facilito. Mi jefe me tiene a raya, o sea, ya no lo soporto. Todo el tiempo me pone más trabajo, todo el tiempo me exige, reconoce a los demás menos a mí. Ay, es que yo no lo soporto, le quisiera decir todas sus verdades. Y además me va haciendo unas, me deja trabajando más tarde, ya es hora de salida, y él me dice, ¿te quedás?
¿verdad? Entonces yo me pongo bravísimo porque es injusto, ¿verdad? Lo que él hace conmigo es injusto. Pero como es una figura de autoridad, y aquí les voy a señalar, es una figura de autoridad, o sea, él es realmente peligroso porque si yo me le revelo me puede despedir y yo necesito mi trabajo, ¿sí? Además, al jefe se le respeta, ¿verdad? Entonces, es inaceptable que yo pueda dirigir mi enojo hacia él. No puedo. Entonces me lo tengo que tragar. ¿Y qué pasa? Jamás me lo trago. Que sale, sale, pero sale con quien no es. Por eso les digo, ustedes desplazan todo el tiempo. Tienen un humor de perros, llegan y se juntan con su familia y entonces, ay, mija, ¿cómo te fue? Ay, mamá, ni me hables. Ah, perdón, mija. Disculpa. ¿Qué tiene que ver su mamá? Si ustedes están enojados porque el jefe es el que está con ustedes. Eso es una mala gestión emocional. Y eso es un desplazamiento. Entonces yo desplazo. Lo que yo estoy sintiendo, lo estoy poniendo como una emoción porque es fácil de entender así. No solamente de esa manera, ¿verdad? Yo desplazo otras cosas. Yo desplazo cosas más complicadas. Pero el desplazamiento es eso. Cuando yo no puedo dirigir la energía que tengo hacia un estímulo o una persona, porque ese estímulo es peligroso o inaceptable, como lo dice acá, yo se la tiro. O sea, yo tiro la chibolita para algún lugar en donde sí pueda. ¿Por qué con mi mamá? A la madre, mi mamá es la de menos, ¿va? Pero mi mamá todo me lo perdona. Con mi mamá se puede, ¿va? Porque mi mamá me ama tanto que me va a perdonar. ¿O por qué con mi novio? Porque ese siempre está ahí. ¿O por qué con mis cuates? Porque esos hay esos que le hagan ganas, ¿sí? Lo redirijo con alguien que no tiene la culpa, pero que no me va a generar ninguna represalia hasta cierto punto. Recuérdense que si yo sigo desplazando, voy a destruir mis relaciones interpersonales. Entonces ya llega una persona a la clínica porque ya destruyó todo a su alrededor por estar desplazando. Pero ni siquiera sabe con qué es con lo que está tan enojado. Yo les digo aquí un caso en el que yo sé que estoy enojado con mi jefe, pero a veces yo ni siquiera sé, yo solo estoy enojado. Eso es lo que se hace en psicoterapia, encontrar por qué. Dime, Stephanie. Levantaste la mano. Lick, eso del desplazamiento sería como coloquialmente hablando de que uno como, ay, se me fue la palabra. Estoy desde hace ratos analizando, pero se me fue como rematando con otra cosa o con otra persona, por decirlo así. Así es, así es. Lo que te hace rematar con otro es el mecanismo de defensa de desplazamiento, ¿sí? Tu mente no es capaz de tolerar toda esa energía negativa y la tiene que sacar. Y la saca, siempre la saca. O la saco contra mí o la saco contra alguien. Lick, y el mecanismo de disociación aún no me queda claro. Voy con disociación. Disociación es uno de los mecanismos más antiguos y más peligrosos, chicos. Porque la disociación se activa cuando el estímulo que me está generando dolor es tan fuerte que mi mente no es capaz de superarlo. Y cuando se utiliza demasiado la disociación es cuando hablamos de los casos patológicos más graves, como la psicosis, ¿verdad? La escisión o la disociación. De una disociación podríamos llegar a una escisión. La escisión es lo más grave. Cuando yo hago una escisión, adiós mundo cruel. Aquí yo ya no estoy ahí, ¿verdad? Yo ya no estoy. Yo ya detono entonces en un trastorno de personalidad, por ejemplo, que es lo más grave, o el utilizar la escisión es lo que causa, explicado desde el modelo psicodinámico, ahora ya van a poder entender eso, un trastorno de personalidad múltiple. Se escinde mi personalidad para tolerar el abuso, el dolor, cuando la experiencia es demasiado fuerte. Más temprano, más inmadura está mi mente. Entonces yo voy a tener que usar mecanismos más antiguos o más primitivos, que son los más peligrosos. Entonces la disociación, tú te salís, ¿verdad? De donde estás. Eso es disociarse. Cuando hablamos de mecanismo de defensa, pero también existe el mecanismo que a veces sucede incluso en la terapia, chicos. Cuando ustedes están entrando a una región que es muy peligrosa para ese paciente o muy dolorosa, el paciente, si está acostumbrado a usar disociación, él no lo sabe. El paciente se nos podría disociar en la clínica y eso es bien delicado, ¿verdad? Ayudar a que regrese, porque de una disociación, si una disociación no regresa, se queda escindido, ¿sí? Entonces, ahí está Marina, el de la escisión es cuando se vuelve personalidad múltiple, exacto, trastorno de personalidad disociativa, ahí lo van a entender. Pero la disociación, por ejemplo, ustedes van a ver ese mecanismo mucho en casos de abuso sexual.
en donde la persona les dice, yo no recuerdo, yo solo sé que me agarraron, me metieron en un cuarto y yo no me recuerdo de nada. Claro, por supuesto. ¿Qué hizo su mente para protegerse? Ya que no tenía salida, no podía correr, no podía golpear, no tenía salida, su mente disocia y se sale de ahí. ¿Ustedes alguna vez han visto una película que se llama Precious? Es una película fuerte de abuso sexual y de abusos en general. Es una actriz que es afroamericana, creo yo, ella es estadounidense, si no estoy mal, y tiene sobrepeso y tiene tez negra, por si acaso no le suena el nombre. Y entonces la historia cuenta, un poco la película cuenta su historia de su vida, es una película dura de ver, pero por ejemplo, les hablo de esa película y vamos, ay, se me había olvidado, eso lo vamos a hacer ahorita en segunda fase, ya con todos sus elementos. Vamos a hacer un análisis de película. Estoy emocionada, es que esa parte es lo máximo, ya poder aplicar y que ustedes lo vayan haciendo. Eso nos toca ya ahorita en segunda fase. Yo les voy a decir qué películas van a analizar y lo máximo. Bueno, la cosa es que, bueno, Precious, en esa película, a mí me gusta la película en el sentido de que fue asesorado, los actores y el guionista y los productores fueron asesorados por expertos, porque hicieron los mecanismos de defensa tan bien actuados y tan bien representados. Cuando a Precious la está violando su padrastro, Precious se disocia, ¿sí? Precious ya no está ahí, ¿verdad? Esta chica ya no está en el momento, o sea, ella no está en aquí y ahora. Por ejemplo, como ustedes puedan reconocer que están aquí sentados en su sala, en su cuarto, la mesa, y yo qué sé, lo que ustedes puedan reconocer como realidad, lo que está pasando, sino que cuando hay disociación, ¿verdad? Yo disocio y entonces mi mente ya no está en mi cuerpo en ese momento, está en otra parte. Y luego de que pasa el trauma, regresa. Y eso es una de las razones de por qué la persona no recuerda nada. No hay, ojo, no quiero que se confundan con las lagunas mentales o las faltas de información que hay cuando tenemos pérdida de conciencia por exceso de alcohol. Eso no es disociación, ¿sí? Eso es una laguna mental, porque yo perdí conciencia. Entonces yo ya no pude tener información de la realidad y por eso es que no me recuerdo. Me puse tan ebrio que yo ya no estaba ahí, ¿sí? Pero no es una disociación. La disociación solo sucede cuando el estímulo es tan fuerte que la mente, la única salida que encuentra es salirse de ahí. O sea, es tan insoportable el dolor emocional, es tan insoportable que la mente no puede seguir más en ese espacio y crea. Y entonces Precious combina disocia con fantasía. Y entonces ella sueña, en la película sueña que es famosa, que es hermosa, que tiene vestidos, que es rica y que da autógrafos. Eso se llama fantasía. Ese es el mecanismo de defensa que se llama fantasía. La fantasía no tiene que ver con las fantasías sexuales. La fantasía es eso que ustedes piensan con el jefe que detestan. Ustedes imaginan que lo quieren agarrar y tirar por la ventana. Fantaseo. Con que le pase un tren. Yo sé que suena mal, pero realmente lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Eso es fantasía. Es una forma en la que yo voy lidiando con lo que siento. Ahí dice, ella disocia cuando la trabajan. Así es, cuando la trabajadora le pregunta el abuso, ¡pum! Se va. Se va. Ahí lo ves también. La disociación se mira en toda la película. Ahí lo ves también. Entonces digo, puede pasar en el momento del trauma, como puede pasar también cuando yo estoy explorando el trauma en la clínica. Entonces uno tiene que ser muy hábil y por eso, chicos, la evaluación es clave antes de empezar a tratar. Porque si yo ya sé que la psicodinamia de mi paciente no está bien estructuradas y sus mecanismos de defensa por excelencia son primitivos, yo no me puedo meter muy duro, ¿sí? Porque se me va a disociar, seguro. Yo tengo que ir con pincitas despacito. Pero en cambio, si yo tengo un paciente que usa mecanismos de defensa más saludables, que está más fortalecido, que tiene una buena red de apoyo, yo puedo usar técnicas más duras y lo puedo sentar, por ejemplo, y a que trabaje una técnica de silla vacía y que hable con su abusador y que le cuente lo que sintió. Aquí estoy hablando de tratamiento, ¿verdad? Pero una técnica así yo solo la puedo usar con una persona que tenga las fortalezas para utilizar esa técnica. Con alguien que no las tiene, chicos, yo no puedo hacer eso. Lo único que voy a crear es que su mente se desactive y yo creo un trauma secundario,
¿sí? Ojo, por eso la evaluación es tan clave, mucha. Uno tiene que saber qué mecanismos de defensa usa la persona y conocer los mecanismos para saber cuáles están dentro de los... Y su libro lo dice, chicos. Tiene la clasificación de los mecanismos de defensa positivos y los mecanismos de defensa más patológicos, ¿verdad? Entonces, bueno, dice Lorena. Lick, disculpe, no me queda tan claro en qué se diferencia el mecanismo de desplazamiento y de proyección. Qué buena pregunta. A ver, desplazamiento es cuando lo que yo estoy sintiendo desagradable por alguien se lo paso a alguien más que nada que ver. Mientras que proyección, a mí me estalla la licenciada Molina, es que yo no la soporto, yo me meto a sus clases porque, oh, logrón, de plano, tengo que aprender y tengo que ganar el curso, pero yo no la soporto. Sí, ustedes me detestan, así alguien ahí, madre, yo la odio, es que toda feliz, ¿qué le pasa? Es que así me han dicho a veces. Les cuento, eso es una anécdota personal. Una vez me dijo un chavo que mejor ya no quería salir conmigo porque yo era demasiado feliz. Y yo, ay, caray. Imagínense que yo hubiera estado poco fortalecida, me hubiera hecho pedazos. Hubiera pensado yo que mi felicidad era negativa. Y yo no hubiera estado ahí repartiendo mi energía a los demás. Eso es algo importante de poder estar uno bien sólido cuando recibe los comentarios de alguien de fuera. Porque la gente no mide lo que dice, ¿verdad? Entonces y luego, ¿verdad? La que me da risa es que al final del día uno se entera de las cosas, ¿sabes? Entonces, obviamente era amigo de mi amigo. Y mi amigo me dijo, mano, ¿qué le hiciste? El pobre está destrozado. Y yo, ¿cómo así? Está destrozado, mano, está destrozado. Y yo, ¿por qué? No lo pelaste, yo te dije que vos le gustabas. Y yo, mano, yo hablaba con él y todo, pero no sé. Mano, él dice que solo que no va a estar contigo. Y yo, pero ¿y por qué? No, es que dice que vos sos como que mucha chava y que solo no lo vas a pelar nunca, que mejor se resignó. Y yo, pues te digo que él me dejó a mí, porque no fui yo, o sea, yo no le hice nada, ¿verdad? Digo, ¿qué? Imagínense, les estoy contando esta anécdota random, chistosa, por el tema de lo que pasa cuando uno está como detestando a una persona. Entonces voy con el mismo ejemplo donde me estaba usando mi, es que yo no la soporto, de verdad es que la detesto. Eso que detestan de mí, por ejemplo, está en ustedes y no lo han trabajado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo tal vez menos complejo. Yo no soporto, ¿verdad? Por ejemplo, ay, qué sé yo, pongamos algo fácil. Ay, es que mira, esa tu amiguita a mí me cae tan mal. Es que mírala, es tan, ay, ¿qué dice? La gente es así como toda, ay, no sé, como toda salida, mírala. Esa parte que yo detesto de esa persona también está dentro de mí. A más mal me cae alguien, es porque ese alguien tiene rasgos que a mí están dentro de mí mismo y yo no los puedo reconocer y tampoco me gustan de mí, ¿sí? Hay alguna gente que dice, ay, es que mira esa tan peperecha, ¿verdad? ¿Por qué se da eso, Stephanie, de que yo no pueda reconocerlo? Porque me genera demasiada angustia. El que yo tenga que reconocer que eso que yo odio, piensen en la persona que peor les cae del mundo. Es bien, bien doloroso, ¿verdad? Ponerse a pensar, no, si él y yo somos polos opuestos, eso es consciente. Y ustedes dicen, no, es que somos tan diferentes, por eso es que me cae mal, es que somos diferentísimos. Qué miedo, a Lorena, sí, qué miedo. Entonces, cuando uno entra en contacto con esto, uno ya puede entrar a la clínica y decir, a la madre, ya sé por qué yo odio tanto a mi mamá. Es que mi mamá es toda débil, es toda frágil, mi mamá. ¿Cómo se deja? Siempre mi papá le hace una y otra, y ella tan débil, ¿cómo se deja? Entonces, y resulta que eso que detesto de mi mamá también está dentro de mí. Y ahí ando yo en mis relaciones tóxicas igualitas, ¿verdad? No te lo aprendí de mi mamá, ¿verdad? Bueno, pero eso es un ejemplo. Exacto, Marina. Esos que nos caen mal sin conocernos. Hay algo que tu sistema está reconociendo y está dentro de ti. Además que también hay una variable energética, ¿verdad? O sea, el modelo psicodinámico lo explica a través de los mecanismos de defensa. Sí, César, sí. César pregunta, ¿los mecanismos de defensa se describen en el informe psicológico? Sí. Sí, si yo estoy haciendo el amalgama del informe desde lo psicodinámico, ¿verdad? Bueno, aunque realmente en el informe
lo coloco, pero me van a preguntar de eso. No los describo tal cual. ¿Sabes en dónde sí se colocan? Así como es un criterio, mecanismos de defensa utilizados se colocan en la historia clínica. Si yo, por ejemplo, hago un informe desde el modelo cognitivo-conductual, yo no pongo nada de mecanismos de defensa. Recuérdense que mecanismos de defensa tiene que ver con lo psicodinámico. Entonces, la explicación psicodinámica, el diagnóstico psicodinámico lleva a